Listo. Pues bienvenidos a todos los que ya se están conectando a esta sesión, a nuestra primera sesión del grupo de estudio para la certificación ante la CNBV. A lo mejor es la primera vez que se conectan con nosotros. Me presento formalmente para aquellos que a lo mejor no me han ubicado en este tiempo. Yo soy Jessica Núñez, soy subdirectora en Check PLD y el día de hoy los voy a estar acompañando durante esta sesión. Si se dieron cuenta, a lo mejor de los que ya habían participado en otros grupos de estudio, modificamos la dinámica. Ahora van a ser 3 sesiones, pero van a ser más largas, ¿no? Son 3 sesiones de 2 horas y lo vamos a dividir por las áreas conforme al temario de la CNBV. Entonces, quienes a lo mejor ya están un poquito familiarizados con la dinámica van a ver que está un poco diferente. Pero bueno, la intención de este grupo de estudio es que podamos hacer una especie de repaso, o sea, con puntos específicos que necesitan estudiar del temario, o sea, les voy a ir dando tips, algunas recomendaciones de estudio, vamos a ver algunos ejemplos de los reactivos que podrían encontrarse en el examen. Entonces, la intención de la sesión, pues, es que sea dinámica, que tengamos, pues, que ustedes también puedan preguntar, que puedan participar. Entonces, también por eso era importante ver cuántos íbamos a participar durante la sesión, para así habilitarles la función de abrir el micrófono. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Les voy a compartir la pantalla y si pueden, les voy a ir, bueno, conforme vayamos avanzando en el contenido, si me pueden apoyar con su manita, con la reacción que está así, para saber que van bien, que todo está correcto, que me escuchan bien y que pueden ver la presentación. Muchas gracias. Listo, gracias por sus reacciones. Bueno, repasando un poquito, vamos a ver la estructura del examen. La estructura del examen es esta, para el área 1, únicamente nos vamos a remitir para esta sesión, es todo lo que abarca conocimientos básicos de PLD-FT. Entonces, en la primera subárea vamos a tener conceptos básicos, que es qué es lavado de dinero, qué es financiamiento al terrorismo, aspectos de corrupción y su tipificación. Aquí les puse una referencia para los que tienen su libro Check, que puedan pues tener como a la mano ahí su libro para que puedan ir revisando el contenido. Tiene la equivalencia al temario, ¿no? Entonces, tenemos alrededor de 8 reactivos para esta primera subárea y este es el estimado de reactivos que nos vamos a encontrar por temas. Entonces vamos a tener alrededor de 3 preguntas de lavado de dinero, 2 preguntas de financiamiento al terrorismo, una pregunta de corrupción y 2 preguntas respecto de la tipificación de los delitos. Todo este contenido lo vamos a encontrar en el bloque 1 del libro Check y este apartado de corrupción lo vamos a encontrar en el bloque 4. Posteriormente tenemos organismos internacionales. Aquí vamos a tener 14 preguntas. Ahora, ojo, estas que les ponemos aquí de estimados de reactivos justamente es un estimado y esto está basado en la información que nosotros podíamos ver en guías anteriores, más o menos como anterior a 2020, sí nos ponían este nivel de detalle. Sin embargo, ya en las actuales guías ya no tiene este desglose. Entonces, por esa referencia, además de la retroalimentación que tenemos de los alumnos, es por eso que tenemos estos estimados de reactivos. En el apartado de organismos internacionales tenemos 14, pero si se dan cuenta, está muy cargado a Gafi. Entonces, solamente tenemos 2 preguntas de conocimientos básicos respecto de los organismos internacionales, que ahorita pues vamos a ir repasando algunas cosas, pero no, digamos, bajó muchísimo la intensidad que tenemos que estudiar respecto de los documentos y la información de los organismos internacionales y nos vamos a enfocar básicamente en las recomendaciones del Gafi. Esto lo vamos a encontrar en el bloque 2 del libro Check. Y por último tenemos el tema de autoridades nacionales. Aquí vamos a abarcar qué es un régimen de prevención, cómo está conformada nuestro país y cuáles son las autoridades que participan en estas funciones. Para este apartado vamos a tener 3 preguntas y esto está en el bloque 4. En total tenemos 25 preguntas. Perdón, es el bloque, bueno, es el área en el examen que tiene menos reactivos.
Sin embargo, no significa que va a ser la más sencilla. Acuérdense que para poder acreditar el examen necesitan aprobar las 3 áreas. Pues es muy importante que le pongan atención a las 3 áreas. Y creo que dentro de los retos más grandes de esta área va a ser definitivamente las recomendaciones de Gafi, y generalmente pues me reportan respecto de los ejemplos que les presentan para los conceptos de lavado de dinero y en algunos casos de financiamiento al terrorismo. Entonces, como ya no es un examen así totalmente de memoria, o sea que a lo mejor los que van para recertificación se acordarán que eran exámenes muy teóricos en donde prácticamente era como de, a ver, dime cuál es la definición que tiene Gafi, cuál es la de Viena, cuál es la de Palermo, y que se haga un comparativo entre ellas. Pero para estos exámenes ya es mucho más aplicado, no son casos prácticos porque no se responden de una manera práctica, ¿no? O sea, que requiera una especie de análisis de su parte en cómo lo harían como oficiales de cumplimiento, sino más bien que tienen que responder con la misma teoría, pero se los van a poner a través de un ejemplo. Entonces, ese es donde se encuentra el reto en este apartado. Y bueno, recomendaciones de Gafi porque es el documento más pesado del que pues seguramente espero que ya estén estudiando todos. Entonces, esta es la primera introducción de cómo está compuesta el área. Y quiero preguntarles rápidamente si pueden levantar su manita, ¿quiénes van para recertificación? ¿Alguien va para recertificación? A ver, una manita. Van 4. Van 5. 5 van para recertificación. Ok, muy bien. Ahora, ¿quiénes, igual, levanten la manita, quiénes van por primera vez a hacer el examen? O sea, que nunca lo han aplicado en la vida. A ver, por aquí hay 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14. Ok, 15. Más o menos van 15. Muy bien. Muchas gracias. Y igual, todos estamos acá en confianza, nada más para ver cómo vamos a encaminar estos grupos de estudio. ¿Quién ya lo ha aplicado? ¿Quién lo va a aplicar nuevamente? O sea, que son segundos intentos o otros intentos. Ok. Muy bien, está más o menos concentrado entre los segundos intentos y los que van por primera vez. Muy bien. Bueno, es más o menos para ver como el nivel de, no de conocimiento, sino qué tan experimentados están respecto del examen. Y pues de esta manera pues voy a ir puntualizando algunas cosas. Ok, ya si quieren pueden bajar su manita. Listo. Bueno, vamos a retomar el tema del lavado de dinero y me gustaría que quien quiere participar para darme una definición de lavado de dinero que ya como la conciban conforme al estudio que tienen, que nos pueda aportar una definición de lavado de dinero. A ver, por acá tiene la mano levantada Miguel. ¿Nos puedes comentar tu definición de lavado de dinero? Ya les habilité para el micrófono. No sé si se quedó abierta se quedó levantada la manita de hace rato o querías participar, Miguel. Si no pueden abrir el micrófono, pueden escribirlo en el chat, me pueden comentar. Ok, ¿alguien más que nos pueda definir el lavado de dinero, el proceso de lavado de dinero? Por acá, Oscar. Lavado de dinero para mí es introducir al sistema financiero dinero de manera y que proviene de actividades ilícitas. Ok, muy bien. Gracias, Oscar. ¿Alguien me puede, a ver, por aquí, Diana? Es el proceso a través del cual se disfraza el origen de recursos que provienen de actividades ilícitas, introduciéndolos al sistema financiero, aparentando que son de actividades lícitas. Ok, muy bien, Diana. Me gusta eso de disfrazar. A ver, por aquí Raúl abrió su micrófono.
Es inyectar recursos de procedencia ilícita al sistema financiero en aras de darle apariencia lícita y por tanto no tener repercusiones legales en torno a ese ilícito. Ok, muy Y el bien, delito Raúl. subyacente. Ok, perfecto. Muchas gracias. Por aquí, de inconducta, comportamiento que pretenda ocultar o encubrir el origen de recursos que provienen de actividades ilícitas. ¿Quién me puede decir que puede abrir igual el micrófono o aquí en el chat? ¿Es lo mismo lavado de dinero que operaciones con recursos de procedencia ilícita? No. ¿No? ¿Por qué no, Raúl? Yo lo veo de cierta manera como el lavado de dinero es el esquema completo, la tipología, por así decirlo, es como el proceso. Y las operaciones, perdón, con recursos de procedencia ilícita son los procedimientos específicos dentro de ese proceso que no necesariamente van encaminados a lavado de dinero, pero dentro del esquema de lavado de dinero sería un paso específico de ese esquema. Ok, muy bien, Raúl. A ver, vamos a escuchar otra opinión. ¿Quién levantó su mano? Perdón, Oscar o Diana. No sé si se quedó una levantada antes. Se quedó levantada, pero para mí son cosas diferentes, son como conceptos o objetivos diferentes, ¿no? Una de otra. Ok. Sí, por aquí coincide Oscar y Raúl. Edain nos dice que sí. Ahorita vamos a entrar un poquito más de lleno en ese aspecto, pero no es lo mismo, ¿no? O sea, justamente como nos decía Raúl, lavado de dinero abarca todo el proceso, ¿no? De limpiar este recurso, ¿no? De introducirlo al sistema financiero, poder mezclarlo, ¿no? Hacer todo este proceso de estratificación e integrarlo para que podamos ocuparlo sin ningún problema, ¿no? Pero operaciones con recursos de procedencia ilícita, justamente lo que tipifica o lo que identificamos o encuadramos es la conducta, ¿no? Lo que se está realizando con recurso que proviene de alguna actividad ilícita, ¿no? De esto que les denominamos los delitos subyacentes. Muy bien. Entonces, para repasar, tenemos estas 3 etapas, que es las que nos pide dentro del material de estudio. La primera etapa que nos hace referencia es colocación. Aquí por concepto nos menciona que es cuando se introduce las ganancias ilícitas en el sistema financiero o la economía formal. ¿Quién me puede dar un ejemplo de colocación? Hermanitas levantadas. Verónica. Por ejemplo, tengo un negocio de pizzas o una lavandería como en Al Capone, ¿no? Tengo un negocio de pizzas y introduzco en el banco las ganancias del día, cuando a lo mejor un 25% sí fueron de la venta de pizzas y el otro 25% fue de narcotráfico. Ok, muy bien, Verónica. ¿Algún otro ejemplo de colocación? A ver, Raúl. Es que literalmente es ingresar el monto ilícito al sistema financiero, sea cual sea el vehículo, el instrumento para tales Okay. efectos. A ver, ahí retomando. Sí, perdón, continúa. No te preocupes. Digo, un ejemplo como tal sería literalmente ingresar los montos teniendo a lo mejor un giro comercial de, no sé, vendedor de materiales para construcción, que últimamente ya en la etapa de estratificación va a ser un esquema a través de empresas fachado fantasma que se dediquen a la construcción, precisamente para que empate y todo vaya debajo del radar. Pero sí, o sea, el ingreso inicial en efectivo de los montos que provienen de alguna actividad ilícita, pues sería la colocación. Muchas gracias, Raúl. A ver, por acá, Gilberto. Dar apariencia al dinero ilícito a través de una empresa debidamente constituida. Yo siempre pongo el ejemplo de los hoteles en playas. Normalmente cuando tú vas a una reservación en hoteles, dices, oye, todo está ocupado, y vas tú a la ciudad donde están esos hoteles que todos están ocupados y realmente ves que ni siquiera hay gente en el hotel. Una de las prácticas para introducir el dinero ilícito que utilizan los narcotraficantes es a través de hoteles donde puedes supuestamente pagar en efectivo
donde según tienes todo rentado, depositas y realmente el hotel está vacío. Ujú. Y pasan muchos tipos de negocio, ¿no? Que manejan efectivo. Sí, correcto. Muchas gracias, Gilberto. Bueno, voy a tomar así varios puntos importantes que todos mencionaron y que mencionaban el tema del efectivo, ¿no? O sea, este es algo muy común dentro de esta etapa, es el efectivo porque es cuando se recibe de la actividad ilícita, ¿no? Del delito. Entonces, a lo mejor cobramos de un secuestro, del narcotráfico, de algún delito que se haya realizado. Y al final, si se dan cuenta de todos estos ejemplos que dieron, pues estamos hablando de un negocio legítimo probablemente, o sea, puede estar este es otro escenario en donde es una empresa fachada, pero si hablamos de este negocio que todo está en regla, todo está en orden, pues vamos a ir mezclándolo poco a poco y todo esto al final cae en una cuenta, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Cae en una cuenta, entonces termina cayendo en el sistema financiero mexicano. Entonces, ahí es donde entramos nosotros, ¿no? Porque prevenimos, detectamos este tipo de operaciones, porque justamente pues va a caer en algún tipo de institución regulada en el sistema financiero. Y por otro lado, aquí mencionaba a lo mejor algunas formas comunes es las que conocemos como el pitufeo, que es la tipología de ruta de dinero, que habla de estas operaciones que se realizan, que se segmenta el dinero y se va ingresando en cuentas, en diversas cuentas bancarias, poco a poco, para que después se muevan hacia otros lados. Ahí estamos directamente ingresándolo en el sistema financiero, pero hay otros esquemas pues más complejos que estamos hablando de una empresa, de a lo mejor un negocio de construcción de inmuebles, o ahorita lo que mencionaban del hotel, o el negocio que mencionaban de la pizzería, o este ejemplo de Al Capón. Entonces, ahí estamos hablando de la economía formal. Entonces, al final todo recae en el sistema financiero, pero si se dan cuenta, algo que me gustaría que pongan ojo en colocación es que abarcamos desde directamente la institución financiera, como también las actividades vulnerables. Entonces, tenemos estos negocios de construcción, tenemos la venta de obras de arte, metales preciosos, joyas, tenemos el tema de blindaje, tenemos pues, las actividades que realizan los notarios, los corredores públicos, el uso de criptomonedas, ¿no? Entonces, hay otras actividades que son susceptibles de que sean utilizadas para lavado, que también tienen una regulación, son importantes, y ahí es donde también se va introduciendo este recurso ilícito. Entonces, es muy importante esto de economía formal. Y también puede existir otros escenarios que no necesariamente pues está el efectivo como tal, ¿no? Sino que a lo mejor fue cobrado por ahí, ya hay noticias que hablan de que se cobran delitos como secuestro a través de bitcoins, ¿no? Entonces, pues se hace ese tipo de transacción y de alguna manera hay que disfrazarlo, hay que ocultarlo, pero no fue necesariamente el efectivo, o estos escenarios donde a lo mejor se causó un fraude, o el tema de desvío de recursos por parte de dependencias gubernamentales o de algún funcionario público, en donde también a lo mejor si se extrae pues de los bienes o de estos recursos que le pertenecen al país, pues no necesariamente estaba en efectivo, ese dinero estaba limpio, se convirtió en un dinero sucio en el momento en el que se desvió y se cambió pues todo el objetivo que tenía, ¿no? Entonces, en estos escenarios tenemos la colocación, pero sí parte que estamos introduciendo estas ganancias ilícitas para buscar ya empezar a hacer todo este proceso de lo que denominamos blanqueamiento, ¿no? También. En la estratificación vamos a tener este concepto que es generar capas o estratos, diferentes niveles que se consiguen con transacciones u operaciones que difuminan los recursos en diferentes instrumentos o personas. Por acá al principio alguien lo decía, ¿no? Este tema del disfraz. Entonces, para quien quiere lavar dinero, algo fundamental es que se crea un buen disfraz. Si yo tengo la intención de empezar a hacer todo este proceso de lavado de dinero en un negocio ahorita que mencionaban el hotelero, como decía Gilberto, pues me tengo que volver un experto en ese negocio, o sea, tengo que saberme mover en ese ambiente, conocer cómo se opera, saber cómo se administra este hotel, ¿no? Entonces,
tengo que volverme un experto para poderlo introducir en ese tipo de negocio, porque si no, pues va a ser muy fácil que me identifiquen. Se genera a lo mejor una operación ahí medio rara en mi cuenta y pues luego me va a caer el SAT preguntándome qué onda con mis recursos, ¿no? O empiezan estas investigaciones por derivadas de operaciones inusuales. Entonces, tengo que volverme un experto y crear un disfraz excelente. Y en la estratificación, por eso en el nombre en inglés es layering, que habla de justamente de estas capas, ¿no? De poner capa tras capa para que ya se vaya perdiendo el rastro del origen de este recurso, que ya no se den cuenta que yo lo obtuve a lo mejor por cobrar un secuestro. Y por último tenemos la integración, que aquí ya nos habla pues, prácticamente cuando ya el recurso está limpio, ya podemos disponer de este recurso. Y algo importante de aquí es que ya hay una apariencia de legalidad. Entonces, ¿cómo cubrimos esta apariencia de legalidad? ¿Quién me podría dar un ejemplo o explicar un poco de este fase de integración respecto de la apariencia de legalidad? A ver, aquí alguna manita. Raúl. Compra de bienes. ¿Ok? Compra bien. ¿Y qué tendríamos que ya haber hecho para que yo pueda comprar un bien? Ahora, como tal, si sigo la premisa del ejemplo que estaba dando anteriormente, a lo mejor volver a comprar algún, no sé, edificio y empezarlo a rentar, ¿no? O sea, empezar a rentar cada uno de los pisos y el dinero que ya obtengas de ello, digo, últimamente el esquema puede abarcar nuevamente un nivel de estratificación y otra vez integración, o sea, como que no está tan acotado al paso 1, 2 y 3, pero sí realmente sería el comprar un bien inmueble o erguir un edificio y rentarlo y que la renta de esos pisos pues ya esté totalmente limpia, en pocas palabras. Exacto, muchas gracias, Raúl. Sí, justamente aquí ya estoy cobrando mis rentas, o a lo mejor ya puedo disponer de ese recurso, no sé, se metió poco a poco, por eso hay que tener mucho cuidado con el sector asegurador y el tema de fondos de inversión, pero ya cobré el dinero que se generó ahí, el rendimiento, los intereses de lo que fui invirtiendo, ya sea en negocio o en una cuenta de inversión, o sea, esos son, ya cuando llega a mí de manera que la puedo disponer y que incluso el SAT está tranquilo, ya nadie me está persiguiendo, ya todo está en orden, yo ya pagué mis impuestos, nadie me está cuestionando nada, es justo cuando ya está integrado, ¿no? Entonces, esta fase pues ya a lo mejor es más difícil de identificar. Y algo que quiero resaltar que mencionaba Raúl es justamente que el lavado de dinero no es un proceso lineal. O sea, lo tenemos así en etapas porque nos permite tener un mayor entendimiento de cómo se realiza. Sin embargo, en la práctica, pues no es tan fácil identificar, mira aquí la colocación paso 1, paso 2, paso 3, sino que puede ser que sucedan muchas cosas de manera simultánea, ¿no? Entonces, cuando nos metemos a tipologías, vamos a ver casos documentados en donde tenemos una red inmensa de personas físicas, morales, fideicomisos, un montón de personas involucradas para poder generar todo este proceso de lavado de dinero. Entonces, para mayor entendimiento del tema, pues por eso lo manejamos en estas 3 etapas. Por ahí hay un debate de que si no son 3, que son 5, entonces, pues probablemente a lo mejor tengamos una evolución de lo que concebimos como las etapas de lavado de dinero, pero bueno, para fines didácticos, pues nos sirve y también para fines del examen. ¿Qué nos pueden preguntar en el examen? Pues básicamente nos van a poner estos ejemplos. Aquí es donde les decía, donde viene el reto, en donde ya no te estoy preguntando necesariamente la definición textualmente, sino que quiero que me digas, quiero que puedas identificar cuál es la colocación, cuál es la estratificación y cuál es la integración. Entonces, como tenemos poquitas preguntas, las más comunes que yo he visto, que me han platicado, es que te ponen incluso 3 preguntas en una. O sea, te ponen los 3 ejemplos y tienes que relacionarlos con las etapas. Entonces, ahí es donde se puede volver un poquito más complejo. Pero si ustedes lo estudian bien, a lo mejor operaciones comunes, ¿no? Aquí se maneja mucho efectivo, aquí a lo mejor son transferencias internacionales, que están involucrados, no sé, pago de servicios, movimiento de recursos, pero ya dentro del sistema financiero, y la integración, pues como el ejemplo que nos decía Raúl de la compra de bienes, ¿no? Vamos con este ejemplo, entonces les doy
1 minuto y medio para que la puedan relacionar. Tienen que relacionarlo así como 1A, 2B, 3C y me ponen su respuesta aquí en el chat, por favor. Les queda poco tiempo. Les quedan 20 segundos. A ver, por aquí Rocío ya nos puso. ¿La respuesta era para todos o era en privado? Ah, para todos está bien, o sea, que la pongan ahí en el chat. Gracias, Rocío. Ok. Ujú. A ver, a ver. No sé. Ya, tiempo. Muy bien. Bueno, la respuesta correcta la tuvo la mayoría, que es, vamos a ponerla, relacionarla, es 1C, 3B y 4A. ¿Por qué las otras no son? ¿Quién me puede decir que la 2, por qué no es? ¿Por qué no entra dentro de esto? Pues es que no tiene más información, puede ser que haya sido su dinero, o sea, uno porque asume, pero no dice ahí. Exacto, muy bien, Verónica. Y la 5, ¿por qué no es? Sería como un fraude, ¿no? ¿Sí, Carlos? Sería como un fraude nada más, ¿no? Exacto, sería como un fraude. Entonces, justo ese es el desafío dentro de las preguntas que nos vamos a encontrar así, ubicar cuál sí se refiere al lavado de dinero o a estas etapas de lavado de dinero. Y a lo mejor hay otras que tienen indicadores o estas señales de alerta que pues sí podríamos decir a lo mejor está sospechoso, ¿no? O sea, si hablamos de servidores públicos en México, pues a lo mejor sí nos va a generar mucho más sospecha, ¿no? Del recurso que está moviendo. Pero justamente como nos dice Verónica, pues no hay más información. Y en el caso del 5 nos está hablando más de un delito pues subyacente. A lo mejor probablemente ese dinero sí lo va a tener que lavar de alguna manera, pero más bien está relatando de un fraude que cometió, ¿no? Un tip importante para este tipo de reactivos es no se cuenten historias. O sea, quédense con la información que tienen, tal cual el ejemplo que les están poniendo,
y no hagan estas suposiciones de, bueno, pero es que si sí hacía esto y si a lo mejor el servidor público sí era una PEP que estaba vinculada a corrupción y si sí era esto. Entonces, traten de quedarse con la información que tienen hasta el momento para que puedan responder el reactivo, porque si no se empiezan a confundir y bueno, se genera pues todo un problema a la hora del examen. Y es que realmente el 4 tiene como que una pequeña capa de estratificación, ¿no? O sea, la colocación en sí, pues como tal está tratando de inyectarse al sistema financiero, llamémoslo así, a través de un tipo de estratificación, o sea, como para que no levante sospechas de la cuantía de a lo mejor una sola operación, ¿no? Sí, ahí estuvo como una segmentación del recurso, pero digamos que el tip que tenemos para ubicar qué fue la colocación fue porque inicialmente pues estaba en efectivo y se cambió en los centros, ¿no? Muchas gracias, Raúl. Muy bien. Entonces, bueno, ese es un ejemplo de las preguntas. Cambiando de tema, respecto de las definiciones relevantes, les mencionaba que a lo mejor ya no se los van a preguntar textualmente, pero sí es importante que ubiquen que existen estas definiciones o la manera en que nos hace referencia en otros documentos. ¿Por qué? Porque sobre todo se los van a encontrar en las recomendaciones de Gafi. Entonces tenemos la Convención de Viena, la Convención de Palermo y lo que nos menciona el Grupo de Acción Financiera, que está basado justamente en estas convenciones. ¿Alguien me puede decir la palabra clave para que podamos ubicar la Convención de Viena o de qué se trata? Que me pueda poner en el chat o en el micrófono. A ver, Cheli. Te escuchaste bien bajito, pero sí te alcancé a entender que es del narcotráfico, exacto. Y la Convención de Palermo, ¿a qué nos hace referencia? A ver, Sebastián. Ay, no te escuchaste, Sebastián. Bueno, ¿alguien más? ¿Por qué sería diferente de la de Viena? A ver, por aquí Michelle, muy bien, todos los demás delincuencia organizada, muy bien. Entonces ahí tenemos las principales diferencias, ¿no? Entonces Viena, si se dan cuenta, pues fue anterior, 1988. Hace referencia justo al boom que teníamos respecto del narcotráfico y incluso pues un año después surge Gafi, que es un organismo que está dedicado específicamente para la prevención del lavado de dinero. Y Palermo la tenemos en el 2000 que abarca, pues es como, sí hay lavado de dinero, pero no solamente proviene de narcotráfico, sino que de la delincuencia organizada transnacional. Entonces se expande un poco más esta definición de lavado de dinero y es lo que nos vamos a apoyar o vamos a utilizar para la tipificación del delito en todos los países. Entonces ahí es donde les digo que se encuentra la conexión. Cuando ustedes revisen las recomendaciones de Gafi, la 3 y la 5, ahí van a encontrar que hace referencia a tipifica el delito en tu país basado en las convenciones de la ONU. La Convención de Palermo, nada más lo tengo aquí como de referencia para recapitularla, porque quiero que noten el parecido que tiene con la tipificación que tenemos en el 400 bis. O sea, si se dan cuenta, habla de estas conductas, ¿no? De que estamos, la conversión o la transferencia de los bienes, cuando sabemos que proviene de algún delito, que tiene el propósito de ocultar. Aquí nos habla de ocultación o disimulación, nos habla de naturaleza, origen, ubicación, disposición, movimiento, propiedad, que también esa parte la tenemos en el 400 bis. Y también nos habla de la adquisición, posesión o utilización de los bienes. Además de que tú estés coludido, ¿no? Entonces abarca todas esas conductas que puedan estar en torno al lavado de dinero. Y pues lo tenemos muy evidente en cómo se encuentra tipificado en nuestro país. Como hace rato mencionábamos, qué es lavado de dinero y qué es SORPI. En el lavado de dinero tenemos estas 3 etapas que tienen un fin en específico que acabamos de revisar. Y pues tienen la intención de convertir lo ilícito a lícito. Y en las operaciones con recursos de procedencia ilícita hablamos de conductas específicas que conllevan recursos ilícitos. Entonces no necesariamente tienen una finalidad o un proceso, porque puede ser a lo mejor tú una partecita, una piececita que participó dentro de todo este proceso de lavado de dinero, pero a lo mejor solamente tú, en el ejemplo que teníamos muy común de ruta de dinero, que las amas de casa, jubilados, recibían los recursos en sus cuentas y después los enviaban al otro lado.
pues esa persona no está participando en todo el proceso de lavado de dinero, simplemente hizo una operación con recursos de procedencia ilícita, ¿no? Tuvo una conducta que está relacionada y que se encuentra encuadrada en el 400 bis. Aquí para repasarlo un poco, nos menciona la pena, que es importante para fines del examen, nos van a preguntar cuál es, o sea, que es de 5 a 15 años de prisión, de 1,000 a 5,000 días de multa. Entonces, eso nos pueden preguntar. Y también aquí vienen las conductas. Esto es lo que está encuadrado. Todos estos verbos que tenemos acá hace referencia a las conductas que se encuadran en el delito. También tengan las pendientes, porque en estos ejemplos que les pueden poner, pues van a venir estas conductas. O sea, sí van a hacer referencia. Y no va a ser lo mismo que les diga, se transportó en un tráiler en la zona fronteriza 10 millones de, bueno, no, como 100 kilogramos, 100 millones de kilogramos, o no sé cuántos cantidad le quedó a un tráiler de cocaína. No va a ser lo mismo que yo les diga que transportó la droga a que transportó el efectivo derivado de la venta de droga. Entonces, ese recurso sí ya fue obtenido con el delito subyacente. Entonces, ahí tenemos el transporte, ¿no? Entonces, hay una diferencia, hay que identificar qué es lo que nos está haciendo referencia al delito subyacente y cuál sí encuadraría en operaciones con recursos de procedencia ilícita. Perdón, que es por eso el ejemplo que poníamos en la pregunta anterior, ¿no? De un servidor público, pues depositó dinero en la cuenta de sus familiares, pues sí, pero ese dinero no sabemos si está limpio o no. Y por otro lado, aquí nos menciona lo que también veíamos en la convención, que es oculte, encubra o pretenda ocultar o encubrir, y nos vuelve a enlistar esto. ¿Por qué? Porque nos hace referencia a recursos, derechos o bienes. O sea, no solamente es lo que estás haciendo con el dinero en efectivo que provenía del delito, sino a lo mejor con la casa que ya compraste, con el bien que tienes, que ya fue adquirido con ese dinero sucio, o que o es producto de todo este proceso que ya llevas llevando a cabo. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Vamos bien? Si me pueden poner la manita. Gracias. Perdón, traigo un poco irritada la garganta. Y por otro lado tenemos las agravantes del delito. Eso también se los pueden preguntar. Son preguntas generalmente muy sencillas, entonces, pues no, aquí es, más bien el reto es de memoria, ¿no? O sea, que sí nos memoricemos cuál es la pena y cuál es la multa. Tenemos operaciones con recursos de procedencia ilícita, que es de 5 a 15 años y de 1,000 a 500, perdón, de 1,000 a 5,000 días de multa. Pero las agravantes se refiere que cuando lo hace ya sea un consejero, administrador, funcionario, empleado, apoderado o prestador de servicios que está dentro del régimen de PLD y que incluso lo haga dentro de los 2 años siguientes, en este caso se va a aumentar desde 1/3 hasta la mitad. Entonces, pues sí, corresponde mucho más porque obviamente tú conocías de este tema y aún así pues no lo preveniste, no lo detectaste. Y además se va a inhabilitar, entonces ya no puedes ejercer algún cargo de este tipo dentro del sistema financiero por los mismos años que se te hayan dado de prisión. Después tenemos cuando es de servidores o exservidores públicos, pero ojo, no es cualquier servidor público, sino que en el Código Penal Federal nos hace referencia a quienes son encargados de prevenir, detectar, denunciar, investigar o juzgar la comisión de los delitos, alias pues los que están en la unidad de inteligencia financiera, los que están en las comisiones, en el SAT, que están dedicados específicamente a PLD. En este caso se duplican y de igual manera se va a inhabilitar por los mismos años que se hayan dado de prisión. Y por último tenemos a quienes pues utilizan menores de edad o personas que no tienen capacidad de comprender lo que están realizando. En este caso se aumenta hasta en una mitad. Entonces, como les mencionaba, estas preguntas generalmente son sencillas, son más como de memoria y que tienen que ubicarlas y a lo mejor se van a encontrar una sola pregunta porque si se dan cuenta al inicio tenemos muy poquitas preguntas para este apartado. Gilberto, ¿querías comentar algo? Jessica, la inhabilitación por un tiempo igual al de la pena en prisión inicia después de que ya cumple la pena, ¿no? Sí, sí, justamente.
Inicia después, ya después de que cumpliste tu pena, ya iniciarían estos años de inhabilitación. Muchas gracias, Gilberto. Ejemplo de reactivo. Vamos a dar 1 minuto y medio para hacer y me ponen en el chat cuál es la opción que seleccionen. Tendría que ser A, B, C o D. Iniciamos. A ver, por aquí. Ok. 4 segundos más. Tiempo. Muy bien. Bueno, pues todos dieron con la correcta. Me parece que no hubo alguien que haya seleccionado otra. Solamente para recapitular, bueno, sería la 2 y la 4. Las voy a subrayar aquí. 2 y 4. ¿Por qué la primera no es? ¿Quién me puede decir por qué la primera no es? A ver, Verónica. Pues te está diciendo un soborno, pero pues ese es otro delito, pues. O sea, esa es corrupción, no es ya si te dice que se lo dio un narco, pues entonces ya dices otra cosa, pues, pero ahí es un soborno y sepa Dios de dónde viene el dinero. Es el delito subyacente. Así es el cohecho previo a que se ingrese al sistema financiero, que sería la colocación. Entonces es el delito subyacente que se estaría tratando de ocultar. Muy bien, muchas gracias, Verónica, Raúl. Y a ver, la 3, ¿por qué no es? Porque es la simple omisión del cumplimiento de las disposiciones que se infringieron, ¿no? O sea, Así como tal es. no es un delito que se persiga por el Código Penal, sino por las propias disposiciones de carácter general. Muy bien, Carlos. Sí, de hecho nos relata más como una especie de incumplimiento, pues es un tema más administrativo, ¿no? Si nos completara aquí la historia y nos dice que resulta que esa operación que omitió o lo hizo deliberadamente, resulta que sí estaba vinculada con un cártel o algo por el estilo, pues ahí sí a lo mejor podemos hacer referencia a Orpi, ¿no? Porque habla del ocultamiento, ¿no? Del encubrimiento de la información. Pero pues como nos deja hasta ahí, como lo que les decía, no nos contemos la historia. Y la 5, ¿por qué no es? Pues es algo igual, no nos contemos la historia. Depositó 15,000 pesos y ya, pero no dice de qué, ni por qué, ni nada de eso. Exacto, muchas gracias, Chely. Sí, y a lo mejor nos pusieron ahí las zonas de riesgo, pero eso no significa que estamos hablando de algo ilícito, ¿no? Muy bien. Bueno, pues vamos a pasar ahora rápidamente con financiamiento al terrorismo, nada más para repasarlo. Acuérdense que esto está tipificado en el 139 cuater del Código Penal Federal. Y aquí la pena que corresponde es la misma que hace referencia el artículo 139, que es terrorismo. Entonces aquí se las puse nuevamente, que es 15 a 40 años y de 400 a 1,200 UMAS. Entonces, ¿quién va a ser, qué es financiamiento al terrorismo? Pues básicamente, quien aporte o recaude fondos, estas son sus palabras clave, económicos o recursos de cualquier naturaleza,
con conocimiento de que se van a utilizar para un acto terrorista, ¿no? Entonces, por eso es que en el 139 ahí tenemos la definición, ahí está todo desglosado de qué es terrorismo, que va a ser pues que con algún medio violento pues estemos atentando contra la seguridad nacional o algún grupo de la población, ¿no? Entonces puede ser con armas, con explosiones, con algún arma biológica o radioactiva, ¿no? Entonces, hace referencia a lo que nos dice en el 139. Entonces, aquí la diferencia con lavado de dinero, si se dan cuenta, pues es que puede ser el recurso económico, como también puede ser que yo le estoy aportando armas, le estoy aportando algún tipo de transporte o información o inmuebles en donde se pueden reunir, no sé, lo que necesiten, ¿no? Entonces, es un poquito más amplio y la manera en que lo prevenimos y lo detectamos, pues tiene mucho mayor alcance a solo el sistema financiero, ¿no? Sino que también hay que, pues, hacer otro tipo de análisis en otros sectores. Y por otro lado, un punto importante que puede venir en el examen son estos 5 ordenamientos legales que hace referencia este artículo, porque nos dice que es que se realice cualquier acto que está aquí enlistado, ya sea en territorio nacional o en el extranjero, que puede ser terrorismo, que es el 139, sabotaje, terrorismo internacional, ataques a las vías de comunicación y robo, ¿no? En torno a este objetivo que vemos en terrorismo. Entonces, esto sí se los pueden preguntar, este listado, ¿no? De cuáles son estos delitos de los que hace referencia el 139 Quater. Entonces, pues tengan los pendientes en el estudio que estén realizando del tema. Y vamos a nada más repasar un poquito esta descripción del caso para ubicar si nos llegan a preguntar con algún tipo de ejemplo. Esta es una tipología que se llama Asociación Altruista, si apoya a los migrantes. Fue publicada por la Unidad de Inteligencia Financiera. ¿Quién me podría apoyar a leer este párrafo? ¿Que pueda levantar su manita o abrir su micrófono? ¿Quién me puede apoyar a leerlo? Yo te apoyo. Sí. Dice, Asociación Altruista apoya migrantes. Descripción del caso. La organización sin fines de lucro en adelante, OSFL, de ayuda a migrantes, se crea en 2002 en una ciudad del norte del país, en Chihuahua, supuestamente con la misión de ayudar a migrantes de escasos recursos, la operación de orfanatos y otras actividades de asistencia social. La organización sin fines de lucro de ayuda a migrantes maneja en su cuenta contratada con el Banco 1 depósitos por un total de 21 billones 201 millones 200, no, son 21 millones, ¿verdad? 21 millones 201 mil 291.68. Se encuentran depósitos salvo buen cobro, transferencias electrónicas, depósitos con cheque y depósitos en efectivo. Se identifican retiros por un monto total de 20.393.043.70 en dicha cuenta. La organización sin fines de lucro de ayuda a migrantes realiza pagos de cheques a otras personas, tanto físicas como jurídicas. Se encuentran pagos de cheques para depósito en cuenta, pagos de cheques en efectivo, transferencias electrónicas y una devolución de cheque depositado salvo buen cobro. El sistema financiero alerta a las autoridades por movimientos que se consideran inusuales de transferencias recibidas y enviadas. Muchas gracias, Chely. En esta descripción de caso, ¿dónde encuentran la esencia de financiamiento al terrorismo? Lo que nos decía, aportar o recaudar. ¿En qué tipo de operaciones lo vieron? A ver, Verónica. En los pagos. Ajá, a ver, por acá, ¿no? Aquí está como que el aportar, ¿no? ¿Dónde vieron el recaudar? En los depósitos. Ajá, los depósitos. Y algo muy particular, ahorita veíamos este ejemplo,
es que si se dan cuenta, en el caso de financiamiento al terrorismo, sí es un proceso lineal. O sea, solamente recibo el dinero y lo estoy aportando para la causa pues, terrorista, ¿no? Para que se lleve a cabo este fin. No es como el lavado de dinero, que es un proceso cíclico y lo que estamos buscando pues es limpiarlo para que yo lo pueda utilizar sin problema. En este caso, pues si se dan cuenta nada más, entra, sale, entra, sale, entra, sale. Entonces no es como que, ay, y hago acá que lo meto en la empresa fachada o que lo voy a mover en esta cuenta de personas físicas, morales. No, tenemos algo que es prácticamente entra el dinero y sale. A lo mejor puede salir de diversas formas, ¿no? Pero termina pues dirigiéndose hacia la gente que va a cometer pues estos actos. Muy bien, muchas gracias. Y por último, bueno, tenemos este cuadro resumen de diferencias o estas características particulares entre lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, que va desde la motivación. En el lavado de dinero tenemos que es la ganancia del recurso, y en el caso de financiamiento al terrorismo, la ideología. La fuente de los fondos, entonces aquí en lavado de dinero pues es desde dentro de la misma organización que tiene, y aquí el financiamiento al terrorismo pues son de células autofinanciadas, cada vez están más centradas en actividades delictivas, que es lo que pasa mucho en nuestro país, y externamente por benefactores y recaudadores de fondos. Los conductos, pues en el lavado de dinero es especialmente el sistema financiero formal, y en el terrorismo, en el financiamiento al terrorismo, son generalmente los servicios de mensajería de efectivo, que son los que conocemos como transmisores de dinero, ¿no? O lo que hace referencia del hawala y compañías de cambio de moneda, ¿no? Entonces son esos sectores que están mucho más vulnerables en este delito. El foco de detección, el lavado de dinero, pues son transacciones sospechosas, que son depósitos inusuales y obviamente pues que no concuerda con el perfil del cliente. Y en el financiamiento del terrorismo también tenemos más bien relaciones sospechosas, ¿no? O sea, que se hagan transferencias en donde no hay sentido, no hay un vínculo entre el originador y el destino al que se dirige. El monto de las transacciones generalmente es mayor en el lavado de dinero. En la actividad financiera tenemos en el lavado de dinero, pues es una red muy compleja de transacciones en el mundo, que es lo que les mencionaba al inicio. Pueden estar muchos involucrados. Y en el financiamiento al terrorismo no existe un perfil financiero como tal, sino que pues, son diferentes operaciones, o la más común pues es lo que veíamos con transmisores de dinero o los de cambios de moneda. Y resto del dinero aquí es circular, y en financiamiento al terrorismo es lineal, que es justo lo que les comentaba hace un momento. Muy bien, entonces ya cerramos con este apartado. ¿Vamos bien? Si me pueden poner su manita. Muy bien, gracias, Cheli. Ok, gracias a todos. Bueno, pues vamos a seguir con organismos internacionales rápidamente. ¿Qué hay de importante con organismos internacionales? En este cuadro básicamente tienen todo, ¿no? O sea, quienes tienen el libro check ya tienen el cuadro, tienen la información resumida, y quienes ya han estado estudiando de este material, no se me estresen tanto. Las preguntas, estas dos preguntas que les van a hacer de las generalidades, pues básicamente se van a centrar en esta información, que ustedes puedan comparar cuál es el objetivo que tiene el organismo, cuáles son las funciones que tienen, sobre todo en materia de PLD, y cuáles son los documentos que están relacionados con ese organismo. Entonces, solamente para repasar palabras clave, que espero y seguramente ya están estudiando, ¿con qué palabra clave relacionan a Basilea? ¿Cuál sería como de la esencia que tiene Basilea? ¿Quién me puede decir por acá en el chat o en el micrófono? Okay. Lavado de activos. Ah, también eso es un buen... Perdón. Basilea es, a ver, Gafi es lavado de activos. Ah, exacto. Gafi es lavado de activos. ¿Y cuál sería Basilea? ¿Te acuerdas? Blanqueo de capital. Muy bien, blanqueo de capitales. Bancaria, y lo voy a poner aquí, blanqueo de capitales. Por aquí ya varios me habían puesto, supervisión bancaria, muy bien. Y de hecho hay varias palabras claves, si se dan cuenta, también bancos centrales. Bancos centrales, que va mucho desde la esencia de Basilea, pues no está dirigido propiamente a prevención del lavado de dinero, ¿no? Sino que tiene un origen más para la estabilidad del sistema financiero internacional. Entonces, aquí está, supervisión bancaria, perdón, ahí se va a tapar un poquito.
Ahora vamos con Gafi. Por aquí ya Hilda nos decía, ¿no? Que es lado de activos. ¿Qué otra cosa? Combatir nos dice Jonathan. No sé si nos ayude tanto a identificar qué otras palabras. Proliferación. A ver, eso es algo que... Estándares. Proliferación. Estándares. Recomendaciones. Muy bien. Proliferación, estándares, recomendaciones. A ver, esto les va a ayudar tanto aquí como para el tema de riesgos. Retomando a Basilea, Basilea sus documentos a quienes se dirigen. Basilea, ¿a quién le va a corresponder eso? A ver, Banco Central. Bancos. Ajá. A bancos centrales. Banco Central. Entonces, ahí, de hecho, lo van a ver un poquito más a detalle de riesgo, que es supervisores bancarios y los mismos bancos, ¿no? Cuando ya vemos la guía de riesgos, es cómo lo va a aplicar los bancos. Entonces, aquí en México, pues, ¿quién cacha todo esto? Banco de México y la CNBV, y va adecuando todos esos lineamientos que establece Basilea en torno al tema financiero, pero en temas de PLD, le corresponde la CNBV y se va permeando en los bancos, todas estas directrices. Y en el caso de Gafi, también aquí ya lo decía Sonia, la diferencia que tiene Gafi versus Basilea es que tiene mayor alcance. Gafi se dirige también a los países. Entonces, ahí es muy importante, sobre todo esta parte de las funciones que habla que se busca implementar medidas legales, regulatorias y operativas dentro de los sistemas financieros. Entonces, significa que tú como país tienes que evaluar tu riesgo, tienes que darle las facultades necesarias a tus autoridades, a tus supervisores, tienes que alinear todo lo necesario, tus disposiciones, tus leyes, para que tus sujetos obligados sí puedan cumplir y abarcar todo lo que te estoy requiriendo con las 40 recomendaciones. Entonces, si se dan cuenta, es un alcance mucho más amplio que tiene Gafi a comparación de Basilea. La ONU, ¿cuáles son nuestras palabras clave con la ONU? Paz mundial. Paz mundial. Resoluciones. Muy bien. Consejo de seguridad. ¿Algo más? Para tema del examen, ¿qué es lo que estamos preveniendo aquí? O sea, con ONU. Aquí nos ponen ya talibanes. ¿A qué están dirigidas estas resoluciones específicamente? Digo, además de los talibanes. A ver, Verónica. A la cuestión del terrorismo. Exacto. Y su financiamiento también. Muy bien. Exacto. Entonces, si se dan cuenta, pues el alcance para fines del examen, ojo, ¿no? O sea, es ¿no? De referente a terrorismo y financiamiento, porque sí tenemos otra participación de la ONU, que es lo que veíamos en las convenciones. Estas convenciones son de la ONU. Obviamente se reunió, trató el tema de narcotráfico, trató el tema de lavado de dinero, y por eso es que esto ya está incorporado dentro de las recomendaciones de Gafi, que nos hace referencia a tu tipifica conforme a lo que establece la ONU. Entonces, no significa que no participe en estos temas, sino que para fines del examen, para analizar qué nos dice la ONU, pues el temario nada más nos hace referencia a la 1267 y 1373. Grupo Egmont, ¿cuáles son sus palabras clave? WIF. WIF, muy bien. Muy bien, Hilda. ¿Algo más? ¿Algo más que quieran agregar de Egmont? Ya se resume todo con WIF, ¿no? Por aquí nos dice Enrique, recepción, análisis de reportes, intercambio de información. Y ahí por eso creo que a lo mejor es una palabra, yo la veo un poco relevante, que es esto de foro, ¿no? Foro de cooperación. Entre las WIFs, ¿no? O sea, esa es la intención del grupo Egmont, que entre las WIFs haya
mayor comunicación, haya como mejores prácticas, capacitación y todo lo necesario para que en todos los países pues esté funcionando adecuadamente. Muy bien. Y Wolfsberg, ¿con qué relacionan a Wolfsberg? ¿A quién se dirige Wolfsberg? ¿Perdón? Bancos globales. Bancos globales. Muy bien. Aquí la privada. Ajá. Banca privada, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? ¿Para qué existe Wolfsberg? ¿Nada más? Ok. Sí, básicamente se resumen en lo que dice Jonathan, ¿no? Que es, pues es prevenir el lavado de dinero y el financiamiento alterno. Bueno, específicamente el lavado de dinero en estos bancos, ¿no? Porque tienen otras características, ¿no? O sea, digo, tenemos diversos tipos depende del tamaño de los bancos. Aquí estamos hablando de bancos globales, que generalmente son los del G7, tienen una presencia internacional y pues por ende tienen mucho mayores riesgos por los lugares en donde están operando, el tipo de operaciones que realizan, los productos y servicios que ofrecen, entonces están mucho más susceptibles al delito, además de que puede haber este sector como de la banca privada que todavía lo hace mucho más vulnerable que podamos conocer la información del cliente, ¿no? Entonces, se busca pues también implementar una serie de principios y también tienen una guía de riesgos que está enfocada para este tipo de bancos. Y Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional, ¿con qué lo relacionan? Gestión de riesgos, aquí nos dice Raúl, exacto. Y por último, Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional. Banco Mundial con préstamos. Ok. Combate a la pobreza, ¿no? Ajá. Y en torno a PLD. Lista de empresas corruptas. Ok, muy bien. Lista de empresas corruptas. También lo puso aquí Jonathan y Enrique. Gracias. Y el Fondo Monetario Internacional, pues si se dan cuenta es muy parecido, pero aquí donde se enfoca, digo, en temas de PLD, es hacia las recomendaciones de Gafi, ¿no? Hacia la implementación de estas recomendaciones. Entonces, también apoya en la evaluación del cumplimiento de las mismas. Entonces, esa sería la diferencia que existen entre sus funciones en PLD. En teoría, estos dos organismos no vienen en el examen, o sea, no vienen en el temario, o sea, pero sí me han de repente dicho de, oye, sí venía Banco Mundial y el Fondo Monetario, entonces por eso no lo quitamos, porque de hecho a Cheli ya le está sentando la cabeza de que sí le vino una pregunta así, entonces no se me confíen, sí denle un repaso general, ubíquenlos, pero en teoría lo habían quitado del temario. Entonces, bueno, ese es nuestro repaso general de los organismos internacionales. Con estas generalidades es suficiente para el examen de esas preguntas y bueno, donde nos tenemos que enfocar mucho más es en Gafi. Entonces, vamos a hacer esta pregunta que viene. Les voy a poner 1 minuto y medio. Entonces, comenzamos. Es de relación de columnas. Tiene que poner igual 1A, 2B, 3C, 4D, 5E.
Agrego 30 segundos. Tiempo. Los traigo contratiempo porque así va a estar en el examen, ¿eh? Entonces, por eso. No es que no les quiera dar más para que lo lean. Bueno, me parece que todos estuvieron correctos. Entonces, vamos a relacionarlos. Es 1C, 2A, 3E, 4B y 5D. Muy bien. Entonces, bueno, hay algunos contenidos que hacen más referencia pues, a lo que vemos en riesgo, ¿no? Por ejemplo, este apartadito de Basilea hace más referencia a la guía de riesgos que vemos en el otra área. Pero muy bien, les fue muy bien. Hasta aquí vamos bien. ¿Alguna pregunta? Todos manitas, nada más para saber que siguen por acá. Ok. Perfecto. Bueno, entonces vamos a continuar con el grupo de acción financiera. Vamos a repasar nada más algunos aspectos de Gafi que sí son más relevantes. Acuérdense que tenemos las preguntas mucho más cargadas a este organismo. Entonces, hace rato les mencionaba esto de las medidas legales, regulatorias y operativas. Entonces, estas son de nuestras palabras clave, así como fijar estándares, ¿no? Entonces, cuando veamos esta palabra en el examen, pues ya podremos tener mucho más noción de que nos están hablando de Gafi. Y este apartado de legal, regulatoria y operativa es justo esto que les mencionaba del alcance, que hablábamos que es pues a nivel país, a nivel autoridades y supervisores, perdón mi letra, y a nivel sujeto obligado. Entonces, por eso es que tenemos un mayor alcance. Y desde la legal, pues es en que cambiemos la ley, ¿no? O sea, por eso es que existe una ley antilavado y fue porque Gafi nos dijo, oigan, no están aplicando la recomendación 22, ¿no? Entonces, ¿qué tuvo que hacer México? Hacer una ley que abordara las actividades vulnerables, ¿no? O, ¿sabes qué? No estás haciendo enfoque basado en riesgos. ¿Qué tuvo que hacer? Adecuar las disposiciones de carácter general para que los sujetos obligados lo aplicaran. Entonces, es por eso que tiene un alcance muy amplio. Y por otro lado, pues lo que busca combatir es el financiamiento al terrorismo y otras amenazas al interior del sistema internacional financiero, que por eso hablábamos de la proliferación de armas de destrucción masiva, ¿no? Que también mencionó Chely hace rato. Dentro de las funciones tenemos estas, que también pueden preguntárnosla, que es desde identificar estas amenazas, desarrollar los estándares, evaluar y supervisar a sus miembros para que veamos qué tanto están cumpliendo con las recomendaciones y promover la implementación de las recomendaciones y asistir a las jurisdicciones para que implementen las resoluciones de la ONU. Entonces, si se dan cuenta, aquí es donde nuevamente está este vínculo. Respecto de los mecanismos de evaluación mutua, esto también es muy importante que lo ubiquen, hace referencia a la autoevaluación y a la evaluación mutua. La autoevaluación es básicamente la que hacemos con esta evaluación nacional de riesgos que tenemos, en donde vamos a checar qué tan expuestos estamos al riesgo de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo, y también pues, se puede hacer una evaluación de qué tanto estamos cumpliendo con las recomendaciones. Generalmente la comisión les envía cuestionarios a todos los sujetos obligados para poder hacer un análisis de exposición de riesgos y ciertas características que necesita conocer de los sectores para hacer todo este análisis. Y en la evaluación mutua es que venga un especialista de otro país, nosotros pertenecemos al Gafilat, y vendría para checar que también estamos pues cumpliendo con las recomendaciones.
Después, bueno, vamos a tener este documento que es el más importante en este área, que es el más pesado y espero que ya lo estén estudiando porque es muy extenso, son alrededor de 300 páginas y sí es muy importante que lo estén repasando. Lo conocemos como 40 recomendaciones, pero su nombre completo es Estándares Internacionales sobre la lucha contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Esto fue publicado inicialmente en el 90, pero se ha ido cambiando, se ha ido actualizando y la última actualización que tenemos es del año pasado. Estas son recomendaciones importantes en la materia. No les puedo dar un tip de estudien solo estas y ya las pasaron. ¿Por qué? Porque puede ser que les pregunten la 40 y al rato me van a reclamar que por qué no les dije que la 40. Entonces, estudien todas, no se confíen, repásenlas, pero a lo mejor aquí hay algunas recomendaciones que están más relacionadas con lo que ustedes van realizando día con día. Y incluso les voy a resaltar algunas de las que yo considero más comunes que les llegan a preguntar e incluso son de las más pesadas que hay que estudiar o analizar. Entonces, la básica es la número 1, que es evaluación de riesgos y aplicación de un enfoque basado en riesgos. Entonces, algo muy importante de esta recomendación es justamente en cómo se aplica el EBR. Entonces, acuérdense, ¿qué es EBR en esencia? Nos dice ahí la recomendación, es la asignación eficaz de los recursos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues conocer hasta dónde estamos expuestos y dónde vamos a asignar nuestros recursos para poder mitigarlos. Entonces, de aquí deriva la guía de riesgos que ven más adelante para el área 3. Otra importante que les llegan a preguntar muy seguido es delito de lavado de dinero, bueno, lavado de activos, que aquí básicamente hace referencia a la tipificación. También muy común es delito de financiamiento al terrorismo, que también hace referencia a la tipificación. Otra que les recomiendo estudiar bien es debida diligencia del cliente, también es de las más extensas, la nota interpretativa es muy amplia, entonces por eso hagan bien sus resúmenes, sus estrategias de aprendizaje para que la puedan responder adecuadamente. Y básicamente ahí encontramos en mucho de las disposiciones, ¿no? De cómo identificamos a las personas físicas, a las personas morales, que tenemos que aplicar a lo mejor medidas intensificadas con las personas políticamente expuestas o que sean de alto riesgo. Entonces, todas esas medidas que ya conocemos incluso por las disposiciones, tienen un origen aquí dentro de la recomendación. Otra también muy común es la de PEPS. Nuevas tecnologías también es importante o ha sido muy común que se las pregunten. Reporte de operaciones sospechosas. Entonces aquí no existe que si irrelevantes, que si internas preocupantes, que si transferencias electrónicas. No, solamente hace referencia a este tipo de operaciones que es cuando tenemos indicios o sospecha de que pueda estar vinculado con lavado de dinero. Tenemos la 22, que es actividades y profesiones no financieras designadas, que son las que conocemos como actividades vulnerables aquí. Entonces, por eso es importante también repasarla y que se den cuenta cuáles son las actividades que ya nos había dicho el GAFI y pues por qué surge esta ley antilavado, que es la que va a regular y a supervisar a este tipo de actividades. Otra importante es esta de regulación y supervisión de instituciones financieras. De aquí viene mucho lo que ven ustedes en el bloque 7 o en el área 3, que es lo de supervisión de la CNBV. Entonces también tiene un origen con GAFI, perdón, y es importante que también le pongan atención. Tenemos la 29, que es WIF. También la nota interpretativa es súper común que se las pregunten de la WIF. Entonces también estudienla bien y pues yo creo que ya son las que he visto que más les llegan a preguntar. No significa que solamente estudien esas, no se confíen, sino que yo les recomiendo pues denle un poquito más de prioridad o de estudio a estas que les acabo de resaltar. A ver, déjenme antes de... Ay, no les puse la... Bueno, se me eliminó la diapositiva, pero un estudio que les recomiendo es que armen un Excel, si les gusta trabajar de manera digital o si lo quieren hacer a mano,
pero la idea es que en una tabla de Excel puedan poner, bueno, aquí el número de la recomendación y el nombre de la recomendación. ¿Qué nos dice la recomendación? O sea, un resumen, un extracto de lo que nos dice la recomendación. Luego, un extracto de lo que nos dice la nota interpretativa. Y por acá, ¿qué nos dice en el marco jurídico nacional? O cómo está implementado en nuestro régimen de PLD en México. Entonces, si estamos analizando EBR, vamos a poner aquí nuestro resumen y en el marco nacional, pues lo vamos a encontrar generalmente en el capítulo 2 bis, ¿no? De enfoque basado en riesgos. Entonces, les recomiendo hacer este tipo de análisis porque así les va a hacer sentido. O sea, nada de esto, o generalmente muy pocas cosas son ajenas a ustedes. Hay muchas que van a ver, esto tiene sentido con la disposición, o esto ya lo había visto aplicado en algún control, o van a encontrar mucha información que se les va a hacer conocida. El tema con las recomendaciones es que de repente son medio rebuscadas, o de repente pues tienen ahí como ciertos términos, o es mucho contenido y nos empezamos a revolver, pero por eso es muy importante que lo vayan repasando. Hagan primero un resumen, luego hacen un cuadro conceptual y luego hacen un cuadro mental y así lo van sintetizando poco a poco, poco a poco. Entonces, este es el tipo de análisis que les recomiendo. No todas las recomendaciones tienen nota interpretativa, sin embargo, son la mayoría y el gran parte del contenido del documento está en las notas interpretativas. Básicamente son 30 páginas de recomendaciones y las notas es todo lo demás. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Vamos bien con este tema? ¿Qué nos pueden preguntar en este apartado? Pues generalmente no van a estar aplicadas, o sea, es muy teórico. Entonces, por eso sí es muy importante que hagan este comparativo en qué les dice cada una de las recomendaciones, porque generalmente luego les ponen hasta el párrafo completo, ¿no? De acuerdo con la nota interpretativa de la recomendación 20 del GAFI, las instituciones deberán de reportar, bla, 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 ¿no? O sea, como que les pone todo el extracto de la recomendación y ustedes tienen que determinar ya sea a qué recomendación hace referencia o que seleccionen contenido que viene dentro de la nota interpretativa o de la recomendación, que es algo muy común que veo en la 29. En la 29 les ponen de qué manera las unidades de inteligencia financiera debe de aplicar su análisis, ¿no? De estratégico. Entonces les enlista algo, ¿no? Para que puedan seleccionarlo. O aquí, en la de debida diligencia, ¿de qué manera tienes que aplicar medidas intensificadas para los clientes de alto riesgo? Entonces ahí los tienes que seleccionar. Entonces necesitan tener mucho ojo y mucho análisis porque más allá de que se vuelvan expertos en la materia, es más de comprensión lectora. O sea, tienen que volverse expertos en leer bien qué les están preguntando, cuáles son las opciones que tienen y que puedan comparar entre otros documentos, entre lo que a lo mejor me puede decir GAFI como lo que puede venir en el marco nacional. Entonces, ese es el verdadero reto, ¿no? Que puedan hacer distinción de la información. Y vamos a hacer esta pregunta, entonces les doy 2 minutitos y me ponen cuál es la opción que eligen.
Ya se les acabó el tiempo, entonces los que pongan. A ver. Por aquí debe ser. Muchos dirigieron la C. B. 2, 3. Ok, bueno, los que fueron muy poquitos, pero los que pusieron la respuesta B, esa es la correcta. Es la B. Entonces, repasando es 1, 2, 4 y 5. Entonces, ¿por qué la 3 no es de los que pusieron B? ¿A qué recomendación haría referencia la 3? O también, si fue descarte, bueno, se vale, ¿no? Si hicieron más bien descarte. A ver, Cleme. Ah. No, nadie. A ver, muy bien, Rosa. Hace referencia a la 26, que es de estas facultades, bueno, de qué manera vamos a supervisar, ¿no? Como autoridad supervisora. Y aquí nos está preguntando específicamente de la 1. Y la 6. De hecho, de ser la 27 y la 20. Yo creo que esta es la 27. Y esta es la 26. O sea, hace referencia a lo mismo, ¿no? De los supervisores. O sea, es otra recomendación. Entonces, eso es lo que pues hay que tener cuidado, ¿no? De seleccionar las opciones porque nos la van a revolver con otra recomendación. Muy bien. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, ok. Bueno, por último, para que nos dé tiempo de jugar, vamos a repasar el tema de autoridades que están vinculadas o participan en la prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Y prácticamente este diagrama nos ayuda mucho a estudiar este contenido. Este viene de la misma CNBV, incluso la utilizaron en la Evaluación Nacional de Riesgos, por ahí la publicó la UIF. Y nos hace referencia de qué manera está el flujo de información entre los sujetos obligados hasta donde ya se va a determinar si se trató de operaciones con recursos de procedencia ilícita o financiamiento al terrorismo. Entonces, si se dan cuenta, aquí tenemos 3 colores. Tenemos en amarillo a los que previenen, tenemos en naranja a los que detectan y tenemos en rojo a los que combaten. Entonces, dentro de la prevención y detección vamos a tener a los sujetos obligados. Entonces, incluso ahí repasen un poco cómo vienen las disposiciones. Si se acuerdan, inician el objetivo, pone para que los sujetos obligados prevengan y detecten operaciones, ¿no? O sea, como que sí lo menciona explícitamente. Y aquí va a abarcar, pues, el sistema financiero mexicano, que es donde están regulados la mayoría de ustedes, y las actividades vulnerables, que estas están reguladas por la ley antilavado o la LFPORPI. Entonces, ¿qué hacemos básicamente para prevenir? Pues todo lo que implementamos, ¿no? Todas las medidas que tenemos, desde la identificación del cliente, desde contar con un sistema, poder monitorear las alertas, monitorear la transaccionalidad de nuestros clientes, cuando enviamos un reporte a la UIF a través de la comisión. Entonces, todas estas funciones que tenemos o el cumplimiento de las obligaciones que tenemos en las disposiciones nos permiten cumplir con estas 2 funciones. Dentro de la prevención vamos a tener a los organismos reguladores, que de ahí tenemos Hacienda, pero de ahí derivan las unidades. Entonces tenemos la UBA, que es la unidad de banca, valores y ahorro,
tenemos la VD, que es la banca de desarrollo, y la USPS, que está dirigida a seguros, ¿no? A seguridad social. Y básicamente lo que hacen los reguladores es crear el marco jurídico. Entonces, es quien determina cuáles son las obligaciones que van a tener que cumplir los sujetos obligados. Entonces, son prácticamente los que hacen las disposiciones de carácter general y también interpretan el marco normativo. Entonces, es Hacienda, pero a través de sus unidades. Después, igual dentro de la prevención tenemos los organismos supervisores, que tenemos ahí a las comisiones, la CNBV, la CNCF, la CONSAR y el SAT para las actividades vulnerables. Entonces, ¿qué tienen que hacer los supervisores? Pues justamente como su nombre lo tiene, es supervisar que estas entidades estén cumpliendo con sus obligaciones e incluso pues tienen facultad de sancionar administrativamente. Por acá tenemos en doble función, que es prevención y detección, a la UIF. Entonces, a la UIF, como esencia, que hace rato también lo platicaban cuando mencionábamos de Grupo Egmont, es quien recibe, analiza, disemina la información financiera, todos los reportes que envían los sujetos obligados para determinar pues si hay alguna conducta, hay algunas operaciones que tengan relación con lavado de dinero o financiamiento al terrorismo. Entonces, una vez que determina que sí es el caso, presenta la denuncia a la Fiscalía General de la República, ¿no? Entonces, presenta esta denuncia y ya pasa la estafeta para que aquí desde este lado ya se combata, ya se hace la investigación y la persecución de los delitos. Y también tenemos la participación ahí de la Policía Federal en estos escenarios, ¿no? Entonces, aquí es donde entra ya el combate. Y bueno, si procede todo esto, aquí incluso se pueden aplicar medidas precautorias como el decomiso, la incautación, el embargo y todo lo que vemos incluso en una de las recomendaciones de Gafi. Y ya posteriormente vendría la impartición de justicia. Entonces, a través de los poderes judiciales estatales, ahí es donde ya se determina pues cuál es la pena correspondiente o la multa correspondiente. Y cumple una función de prevención, detección y combate, o sea, sí tiene esa triple función. Entonces, bueno, tanto vamos haciendo este flujo de información hacia acá, como al revés, ¿no? Se nos va dando retroalimentación, por eso es que la misma UIF va haciendo retroalimentación hacia los sujetos obligados de la calidad de los reportes o qué es lo que se tiene que mejorar. Básicamente esto es lo que les pueden preguntar, o sea, las preguntas van muy en torno a quiénes previenen, quiénes detectan, quiénes combaten, quiénes son los que participan. Entonces, mientras tengan estas nociones generales de cómo está compuesto el sistema financiero y quiénes son pues estos organismos que están participando, ya están del otro lado, ¿no? Entonces, también son preguntas que generalmente no son muy complejas, entonces no debe de haber ningún problema con este contenido. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Vamos bien? ¿No? ¿Todos bien? Bueno, entonces, vamos a hacer una actividad rápidamente. Entonces, les voy a pedir, por favor, que si tienen ahí su celular a la mano de preferencia, porque desde la compu no les va a permitir ver las opciones. Vamos a hacer el juego de Kahoot. Aquí, Jaime, ponías del ese flujo. No sé si querías decir algo. A ver, déjenme abrir ahorita la actividad. Preguntan funciones. Sí, podrían venir, pero funciones de PLD, ¿no? O sea, como qué hace las unidades, qué hace la comisión, ¿no? Entonces, ahí vendría como el detalle, ¿no? A veces te podrían llegar a preguntar ¿es el encargado de supervisar el cumplimiento de las obligaciones en el sector asegurador, ¿no? Entonces, ahí hace referencia a la CONSAR, ¿no? Entonces, perdón, a la CNCF. Entonces, ahí sí podrían llegarte a preguntar, pero como son muy poquitas preguntas, generalmente se las ponen ya agrupadas. Entonces, igual, relación de columnas. Entonces, vienen ya casi 5 preguntas en una misma. Entonces, bueno, les voy a compartir ahorita pantalla para que podamos hacer un juego de Kahoot. Entonces, si tienen el celular a la mano, me ayudará mucho.
Y nada más les comento, va a ser como de los primeros 50 que entren porque tenemos limitado hasta 50, entonces para que se pongan buzos. Van a entrar desde su celular a esta página que es kahoot.it. Y cuando entren a la pantalla, les van a pedir este pin de juego y van a poner este número. También pueden escanear este QR. Déjenme ver si nada más está compartiendo el audio. Un segundo. Van 24. Traten también, si están en su celular, que no se les vaya a bloquear porque si no los va a sacar de la sesión. Y también, si están en la computadora, ojalá tengan un monitor o que dividan su pantalla para que puedan ver las opciones y seleccionarlo. Entonces, por eso preferentemente en el celular. Bueno, vamos a dar un par de minutitos para que se sumen la mayoría. Llevamos 38. Última oportunidad para unirse. Bueno, vamos a comenzar entonces. 1, 2, 3. Su objetivo es hacer llegar recursos a quienes buscan causar la muerte o lesiones corporales graves. Muy bien. Bueno, ahí 9 se fueron con la finta, ¿no? También de repente pasa eso, pero ojo, ¿no? Ahí nos está diciendo hacer llegar, ¿no? Los recursos. Acuérdense de la esencia, ¿no? De aportar, recaudar, aportar, recaudar. Andrés, primer lugar, muy bien. La propuesta de la definición de lavado de dinero vinculada a narcotráfico corresponde a... Ahí se fueron nada más 2. Qué bueno, qué bueno. Entonces, espero que hayan sido dedazos. Y subió Di, Leomar, Vero. Es la etapa donde el lavador coloca los fondos lavados de vuelta a la economía para crear una percepción de legitimidad. Muy bien, integración.
esta parte de legitimidad. Y ahí esto es como que era tricky, ¿no? Porque dice coloca, pero dice fondos de vuelta, ¿no? Lavados de vuelta. Muy bien, Mar, Ale y Vero. Vamos con la que sigue. Se impondrá de 5 a 15 años de prisión y de 1,000 a 5,000 días de multa a la persona que realice financiamiento al terrorismo. Uy, ahí varios se fueron con cierto, pero correcto, es falso. Ale, Mar y Di. Vamos con la 5. Es el objetivo del terrorismo. Muy bien. Ahí nada más 3 dedazos que hubo. Ale, Andrés y Di. Es la fuente o procedencia de los recursos con los cuales opera el financiamiento al terrorismo. Muy bien. Vamos con la 7. La sanción para quien cometa este delito va de 15 a 40 años de prisión y de 400 a 1,200 días de multa. Muy bien. Solo hay algunos que le dieron otros dedazos. Ale sigue a la cabeza, muy bien. 8. La mayoría de veces este delito está impulsado por fines ideológicos que busca apoyar actos que beneficien ese fin. Muy bien. Terrorismo. Y ahí estuvo medio variado. Vamos con la última. Ah, no es cierto, faltan 2, perdón. Es la sanción para quien cometa este delito de terrorismo de acuerdo al Código Penal Federal Mexicano. Muy bien. Muy bien, Ale. Y la última. Selecciona el artículo del Código Penal Federal Mexicano donde esté tipificado el delito de financiamiento al terrorismo. Muy bien. Vamos a ver cómo quedó el podium. Tercer lugar, pero. Segundo lugar, Di. Primer lugar, Ale. Muy bien. Felicidades. No encuentro mis reacciones, pero quería mandar a yo unos comentarios.
Listo. Ahí está. Muchas felicidades a los tres. Pues listo, pues ya abarcamos esta primera parte del área 1. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario antes de cerrar la sesión. ¿Todos bien? Bueno, pues muchas gracias a todos por su participación en esta primera sesión. Gracias por estar atentos, participar y comentar y hacer todas las respuestas que estuvieron haciendo también aquí en el chat. Y pues nos esperamos ver en la siguiente sesión. La siguiente sesión los va a estar acompañando David y en la tercera voy a regresar yo. Entonces, pues les agradezco mucho su tiempo y espero que les sea de mucha ayuda y también les deseo muchísimo éxito en este proceso y que puedan lograr su certificación. Cualquier cosa que necesiten están en nuestras redes sociales o está, nos pueden encontrar en LinkedIn, en Instagram, en Facebook y también pues si necesitan algún libro o alguna información también nos pueden contactar a través de este correo. Entonces les pongo aquí el correo. Gracias a todos, gracias Ricardo, Michelle, gracias a todos los que están comentando y que tengan un excelente día. Bye, gracias Cheli por acompañarme con tu cámara. Gracias. Gracias, bye. Bye a todos, gracias.